Tengan muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es poder celebrar esta mañana que nuestro Dios es nuestro castillo fuerte. Gracias, mis hermanos de la adoración, por apuntarnos a esta gran verdad a través de estas hermosas alabanzas. En la mañana de hoy tengo la encomienda entonces de estudiar junto con ustedes un pasaje de las Escrituras que nos va a ayudar a continuar estudiando el propósito, el proceso en el cual nos encontramos como iglesia de querer elegir los siguientes líderes de nuestra congregación. Y queremos preparar sus corazones para que ustedes también tengan un entendimiento bíblico de los principios, los requerimientos, las cualificaciones de estos líderes, entre ellos diáconos, diaconisas, pastores que el Señor pueda llamar en medio de nosotros. Y queremos que ustedes en este proceso, en lo que vamos enseñando esta serie, que ustedes mismos vayan preparando sus propios corazones para que el Señor nos ayude en oración y en dependencia de Él a elegir esos líderes que puedan ayudarnos a avanzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo juntos como iglesia. Así que es un gozo el poder abrir las Escrituras y compartir estas verdades con ustedes. Como ya vieron, estamos en el libro de Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Permítanme llevar este tiempo a Dios en oración. Padre, gracias por ser nuestro castillo fuerte. Porque, Señor, sin esa verdad, los líderes no pudiéramos dirigir. Sin esa verdad no tendríamos en quién descansar, a quién correr, en quién escudarnos, en medio de los retos, en medio de las realidades que conlleva, Señor, el ser un líder. Y cada uno aquí, Señor, tenemos algún compromiso o responsabilidad que nos hace líderes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia. Y te pedimos, Señor, que al estudiar estas cualificaciones, Señor, del pastor, que nos identifiquemos nosotros mismos, que podamos con tu gracia crecer y ser hombres y mujeres que reflejen a Cristo con nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Un famoso experto en liderazgo llamado John Maxwell dijo las siguientes palabras: todo sube y cae sobre el liderazgo. Y a lo que Maxwell se refiere es a que el fracaso de cualquier organización, grupo o equipo depende de la calidad de su liderazgo. Según Maxwell, el liderazgo es la fuerza motriz de cualquier logro, y sin un buen liderazgo es difícil que cualquier empresa tenga éxito. Esta afirmación, todo sube y cae sobre el liderazgo, implica que un liderazgo fuerte es esencial para el éxito de cualquier organización, ya sea un negocio, un gobierno, un equipo deportivo o una iglesia. Un buen líder inspira y motiva a la gente, establece objetivos y expectativas claras, fomenta una cultura positiva y guía al equipo hacia la consumación de sus objetivos. Y en la palabra de Dios tenemos un ejemplo claro de los muchos que pudiéramos escoger de cómo esta frase, de cómo esta verdad, todo sube o puede caer bajo el liderazgo de una persona. La encontramos en el libro de los Jueces y en el libro de Josué. Como pueden ver en la gráfica, tenemos un ciclo en la historia del libro, en la historia de las Escrituras, en las cuales el liderazgo de Josué, un liderazgo fortalecido, firme, fiel a Dios, trajo prosperidad y crecimiento tanto económico como espiritual sobre toda la nación de Israel. El liderazgo dependía de la fidelidad, y la consecuencia que trajo esto entonces fue que el pueblo experimentó la bendición de Dios. Pero luego que Josué murió, entonces las Escrituras nos dicen que no había nadie que dirigiera al pueblo de Dios, y vivimos en el tiempo entonces de los jueces, donde el pecado del pueblo les llevó a ellos entonces a vivir en una miseria continua en la cual pecaban contra Dios, Dios les castigaba, ellos se arrepentían y querían volver otra vez a Dios. Y en ese proceso
entendemos y encontramos que no había un liderazgo establecido en el pueblo de Dios. Así que Dios tuvo que levantar a jueces en diferentes etapas de la vida del pueblo. Y cada vez que Dios enviaba a un juez, el bienestar de la nación incrementaba, y cada vez que el pueblo le hacía falta un líder, la nación también desfallecía. Todo sube y cae sobre el liderazgo. Mis hermanos, eso es importante, porque como iglesia reconocemos que el bienestar para la gloria y exaltación del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el futuro de la iglesia Ciudad de Gracia habrá de depender del liderazgo que Dios en su gracia nos ha encomendado como iglesia. Y es muy importante que prestemos atención entonces a cómo estas verdades se aplican a nuestra vida, para que nuestra iglesia, como en los tiempos de Josué, experimente tiempos de refrigerio, fructíferos, que por la gracia de Dios pueden entonces reflejar la transformación del Evangelio en cada una de nuestras vidas. Es allí entonces donde nos encontramos en nuestro pasaje de Tito, la carta a Tito, del apóstol Pablo a Tito. El apóstol Pablo, al parecer, plantó esta iglesia, un sinnúmero de iglesias en las casas, en la ciudad, en una isla llamada Creta. Y en esta ciudad, en esta isla griega, Pablo fue entonces y predicó el Evangelio junto a Tito, y muchas personas vinieron a Cristo. Pero tenemos que entender algo muy importante sobre el contexto de Creta. Esta isla griega llegó a ser transformada por el Evangelio, pero no fue sin un liderazgo fiel y sabio de parte de Dios, dirigido por el apóstol Pablo. Hermanos, esta isla de Creta era conocida como una isla desenfrenada, corrupta. Había un alto nivel de inmoralidad, muy conocidos por gente mentirosa y dados a la borrachera. Todas estas disfunciones hacían que muchos utilizaran la frase "eres cretense" como un insulto. A ese nivel era la pecaminosidad de este lugar donde Pablo fue a plantar estas iglesias junto a Tito. Y el reto se intensifica cuando falsos maestros se infiltraron en las iglesias de Creta, enseñando un evangelio corrupto. Y no tan solo esto, sino que estos falsos maestros apoyaban vidas desordenadas que no representaban a Cristo. Imaginen ahora a este joven Tito trayendo entonces el mensaje de salvación a estas iglesias y a estas personas que se decían llamar cristianas. Así que Pablo desarrolló un plan estratégico para alcanzar a los cretenses, y fue el siguiente: yo voy a establecer un liderazgo en esas iglesias a través de Tito. La fiel predicación del Evangelio va a reflejar que sus vidas han sido cambiadas, y el poder del Evangelio entonces va a afectar holísticamente a toda esta isla con el poder del Evangelio. Pablo estaba, hermanos, llamando la atención a Tito. Uno puede casi imaginarse a Pablo diciéndole a Tito: Tito, dile a la iglesia en Creta que ellos tienen que ser testimonio de piedad, y especialmente aquellos llamados al ministerio pastoral. Todo creyente debe procurar vivir una vida piadosa que represente a Cristo, especialmente aquellos llamados al ministerio pastoral. Vamos a ver entonces cómo Pablo desarrolla esto. Pastor, ¿cómo eso de que todo creyente debe procurar vivir una vida piadosa, especialmente aquellos llamados al ministerio pastoral? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, Pablo nos da entonces su receta de cómo él va a hacer esto para ayudarnos a crecer. En primer lugar, escogemos a líderes bíblicamente cualificados que cuiden de la iglesia. Recuerden que la iglesia estaba viviendo un periodo desenfrenado, desorganizado, y Pablo se había retirado, y Tito, pero no tenían un liderazgo establecido
dentro de la iglesia entonces existían personas que decían ser creyentes, pero vivían vidas desenfrenadas. Sus vidas no reflejaban una verdadera transformación a través del Evangelio. Y lo primero que Pablo hace para traer orden a la congregación, a las iglesias en Creta, es que él escoge a líderes bíblicamente cualificados que cuiden de la iglesia. Pero noten conmigo cómo el apóstol Pablo utiliza entonces la palabra anciano o obispo de manera a través de todo el texto. En el versículo 5 él utiliza la frase, entonces dice la palabra anciano. En el versículo 7 utiliza la palabra administrador. Y para que entendamos estas palabras, presbíteros o episcopo, literalmente se pueden utilizar intercambiablemente y prácticamente significan lo mismo. Tanto en 1 de Timoteo capítulo 3 como en 1 de Pedro capítulo 5, los apóstoles tendían a utilizar estas palabras intercambiablemente para comunicar la misma idea. Un anciano o pastor literalmente tiene el compromiso, la responsabilidad de cuidar, de velar, de administrar la grey que Dios le ha encomendado. Incluso en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 4 dice: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco teniendo señorío sobre los que les ha sido confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. El compromiso y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre los pastores es de cuidar, velar, pastorear, no enseñoreándose de ellas. Así que cuando Pablo le dice a ellos: yo quiero que tú escojas a ancianos, a pastores, esta es la función de los ancianos y de los pastores, traer cierto orden entonces a las congregaciones en Creta. Pero es interesante que antes de nosotros desarrollar el texto sobre este ancianato, este pastorado, debemos entender cuál es el llamado pastoral. ¿Cómo es que Dios llama a algunos al ministerio específico de pastor y a otros al ministerio de servir laicamente o regularmente dentro de la iglesia? Hay una separación, hay una categoría en la cual Dios específicamente y exclusivamente llama a algunos a la administración y al cuidado y al pastoreo de la iglesia. En 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 3, Pablo nos dice que al que aspira el cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así que este llamado al ministerio es un llamado especial. Es interesante que este llamado se puede describir como una convicción personal dada por Dios y confirmada por otros creyentes de querer invertir su vida al cuidado espiritual de la grey de Dios en una iglesia local, haciendo tal labor de enseñando, sometiéndose a la guía de la iglesia, dependiendo del poder del Espíritu Santo de Dios y reconocido por la congregación y otros líderes en medio de esa persona, en la vida de esa persona. Lo que quiere decir es esto, literalmente: el llamado pastoral es una convicción personal que el Señor le da a algunos, que es confirmado por el resto de la congregación. Un deseo, una convicción personal que Dios trae a algunos y que es confirmada con los dones y cualificaciones que vamos a ver hoy, y el deseo que es confirmado por la misma congregación del Señor en medio de nosotros. Un pastor también es responsable de proporcionar orientación espiritual y consejo, apoyo a los miembros de su congregación. Esto implica escuchar sus preocupaciones, proporcionar consuelo y aliento y ayudarles a afrontar situaciones difíciles y a tomar decisiones importantes en su vida. El llamado al pastorado, hermanos, va a requerir entonces un sacrificio extraordinario. Y es por eso que es un llamado por convicción
afirmado por la iglesia de Cristo. Es bueno enfatizar que el predicar no es pastorear únicamente. Muchas veces podemos tener a buenos predicadores, incluso mejores que muchos de nosotros, predicadores que son excelentes oradores, pero no tienen el corazón pastoral. Y aún así nos podemos beneficiar del don de la enseñanza que el Señor le puede dar a alguno de ellos, ¿verdad que sí? Pero el llamado pastoral tiene una condición y un apelo a las emociones del corazón de aquel hombre que persigue a las ovejas y las ama como Cristo ama a su iglesia. Miren cómo Spurgeon lo dijo en esta frase. Spurgeon identificó la primera señal del llamado de Dios al ministerio como un deseo intenso y absorbente por la obra. Spurgeon advertía a quienes buscaban su consejo que no predicaran si podían evitarlo. Pero, continuó Spurgeon, si no puede evitarlo y debe predicar o morir, entonces Él es el hombre. En otras palabras, Spurgeon le decían, ¿tú quieres hacer el ministerio? Y él decía, no prediques. Él lo animaba a que no predicaran, pero cuando ellos decían que yo no puedo dejar de predicar, de amar a las personas, entonces dice, ese es el hombre correcto para el ministerio. Lutero lo pone de esta manera. El reformador Martín Lutero describió este llamado interior como la voz de Dios escuchada por la fe. Aquellos a quienes Dios ha llamado conocen este llamado por un sentido de guía, propósito y compromiso creciente. Sus vidas no se ven desligadas del cuidado y del amor por las personas. En el año 2002, mientras me encontraba en un viaje misionero en Santiago de Cuba, visitando la recién casada pareja de María y Karel Suárez, confrontado por la fidelidad y pasión de la iglesia cubana, pese a las muchas precariedades que tenían, Dios puso una impresión en mi corazón, mis hermanos, y un deseo intenso y absorbente de servir al Señor a tiempo completo. Y yo no lo puedo explicar. No puedo explicar recibí quizás la inspiración de muchos otros jóvenes que venían de otros países a predicar aquí al país, y yo veía el ímpetu y la devoción de ellos, y eso me inspiraba a mí mismo. Pero yo recuerdo esa noche, con lágrimas en mis ojos, luchando con mi propia pecaminosidad, como yo rendí mi vida total al servicio del ministerio de la obra de Dios. Yo dije, Señor, he aquí tu siervo escucha. Amén. Yo no quiero hacer más nada. Yo no me veo en ninguna otra posición que no sea el de, por tu gracia, apuntar a otros al glorioso evangelio de Cristo Jesús. 8 años después, la iglesia local bautista Calvario en Joliet, por medio de sus líderes, confirmó este llamado y los dones dados a mi persona, y entonces confirmaron este llamado. Y desde el año 2011, por la gracia de Dios, he tenido la oportunidad de servir en alguna labor pastoral hasta el día de hoy, por la pura y simple gracia de Dios. Amén. Hermanos, si me preguntan, no es solamente el predicar desde el púlpito lo que enciende mi corazón, es el ver, el crecer a los hermanos dando su siguiente paso espiritual, que trae gozo, trae ánimo y hace que la carrera y la ardua labor del pastorado valga la pena. Entonces, pastor, ¿cuáles son las cualificaciones entonces de ese libro? ¿Qué debe hacer ese líder? Bueno, yo quisiera aclarar, mis hermanos, que pese a los buenos consejos que pudiéramos recibir de otros hombres de Dios y otros pasos y procesos que pudiéramos dar, el enfoque que Pablo le da aquí a estas cualificaciones se encuentra no solamente en hombres dotados, sino en hombres de carácter. Hermanos, el ir al seminario no te califica para ser pastor. Es beneficioso
te puede ayudar en tu crecimiento teológico, pero no es un requisito para ser un pastor. Ser un buen orador no te califica para ser un buen líder espiritual. Tus dones espirituales en sí mismos no te califican para un liderazgo espiritual. Lo que uno da económicamente a la iglesia no te califica para ser un líder espiritual. Lo que califica a un hombre para un liderazgo espiritual es un carácter piadoso, y un carácter piadoso establecido conforme al claro criterio que Dios demanda por medio de su sabia palabra a través del apóstol Pablo. Tenemos que tener esta categoría en la cual muchas veces vemos a grandes hombres de Dios teniendo una influencia extraordinaria en las redes sociales, a través de la historia, y algunos que están luchando con el llamado pastoral, al compararse con ellos dicen: yo no sé si realmente yo soy llamado, porque yo no llego a esa talla de allá. Cuando en realidad estas cualificaciones son las que realmente te preparan para el ministerio pastoral. Y debemos reconocer que el Señor en su gracia le ha dado exposición a otros líderes y pastores más que a otros. Tenemos hermanos en nuestra amada República Dominicana que tienen un impacto internacional y son doctores en teología, y por la gracia de Dios celebramos lo que Dios está haciendo a través de la vida de ellos, pero no quiere decir que tenemos que hacer lo mismo que hicieron para ser pastores. Así que cuando estemos evaluando la siguiente elección de pastores en Ciudad de Gracia, tengamos esta idea en mente. Lo que evaluamos es el carácter, no sus dones. Lo que evaluamos es el carácter, no sus logros únicamente. Lo que evaluamos es su corazón, queriendo que cuiden y amen la grey de Dios como Cristo nos ha encomendado. Amén. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, Pablo entonces nos divide las cualificaciones de los pastores en 3 renglones. La primera de ellas es el matrimonio y la familia. ¿Cómo debe ser este pastor que el Señor está llamando al ministerio? Bueno, dice irreprensible. Por cierto, mis hermanos, vamos a hacer una pausa. Esta sección aquí es un poco extensa y se va a sentir como medio charla. Voy a tratar de darle ese tono del predicador también en el proceso, así que sean pacientes conmigo. Vamos a estudiar esto con un momento. Irreprensible significa irreprochable o de buena reputación. No significa que sea perfecto, sino que se refiere a una integridad consistente. Esto quiere decir que no fácilmente se le acusa o cuestiona a ese hermano en Cristo. Es de buen testimonio. Hay que rebuscar mucho para realmente decir algo acerca de esa persona. Es una persona irreprensible. ¿Te ha pasado que muchas veces, como lo vemos en las Escrituras, cuando personas quieren atacar a alguien, es interesante como en el libro de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, buscaron la manera, y al mismo Daniel, buscaron la manera de encontrar algo de qué acusarles. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar la ley de todo el gobierno de Babilonia y el de los sirios, medos y persas para poder encontrar algo para qué acusarles. ¿Por qué? Porque eran hombres irreprensibles. Ellos eran pecadores como tú y como yo, pero consistentemente su vida no daban nada o mucho negativo de qué hablar. Tenían una integridad consistente. Hermanos, aquel que el Señor esté llamando al ministerio pastoral por la gracia de Dios debe ser una persona irreprensible. Ciertamente con sus faltas, ciertamente con sus debilidades, ciertamente con sus momentos en los cuales quizás no modeló a Cristo en alguna situación, pero de manera general hay una consistencia de que es un hombre de buen testimonio. Sigue diciendo el pasaje, esposo de una sola mujer. Uno que es devoto a su matrimonio, prácticamente es lo que quiere decir. En el tiempo que fue escrita esta carta, recuerden lo inmoral que era esta ciudad, esta isla de Creta. Y lo que estaba sucediendo era que los romanos
asentían a tener varias mujeres. Dentro de ellas podía tener una sierva esclava que también podía pecar con ella inmoralmente. Tenía entonces a una persona, a su esposa, que era oficialmente su esposa, y podía tener también, lamentablemente, a una querida. Y eso era muy normal dentro de la cultura cretense. Y Pablo dice, bueno, el que vaya a dirigir la iglesia tiene que ser una persona comprometida a su matrimonio, a una sola persona. Y esto abre entonces, mis hermanos, algunas categorías y principios que debemos reconocer. Si un pastor lamentablemente pierde a su esposa y se recasa, entonces se casa una vez más y luego él puede bíblicamente continuar el ministerio pastoral. No quiere decir aquí que si su esposa se enviudó, entonces él no puede ser pastor ya, porque dice marido de una sola mujer. Se refiere literalmente a un matrimonio devoto, a una fidelidad a esa mujer que Dios le ha dado. Y en 1 Timoteo 3 él hace la observación que debe gobernar bien su casa. Y eso nos lleva al siguiente punto. Es padre de hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Este punto aquí es importante, porque puede llevar a muchas confusiones. Pablo dice a 1 Timoteo 3, dice que gobierne bien su casa. Tito nos dice que tenga hijos creyentes. Y debemos reconocer que eso es una línea un poquito difícil de navegar y queremos arraigarnos en los principios de la palabra de Dios. Pero no todo pastor tiene el privilegio de que sus hijos sean creyentes, ¿verdad que no? La realidad es que como padres no controlamos la salvación de nuestros hijos. Como padres, yo no puedo forzar a mi hijo a que venga a los pies de Cristo. Y yo creo que lo que Tito, tanto en Tito como en 1 Timoteo capítulo 3, lo que Pablo está llamando a hacer es que esto es un padre que inculca los principios bíblicos de la palabra de Dios en toda su familia. Y como consecuencia, ellos pueden venir a los pies de Cristo. Pero al final del día, si esos niños cumplen 18 años, 20 años y no están caminando con Dios, eso no quiere decir que el pastor está descalificado por esa razón. Lo que sí quiere decir es que de alguna manera u otra, él inculcó principios bíblicos a sus hijos, los cuales en su tiempo habrán de dar fruto. Y continúa diciendo, no acusados de desilusión ni de rebeldía. Si uno de los hijos de los pastores están abiertamente viviendo en rebeldía y una vida inmoral mientras él está bajo el techo de la casa de su padre, entonces es cuestionable si es en ese momento apropiado que ese pastor continúe el ministerio pastoral. Y mis hermanos, esta parte aquí es un poquito delicada, porque nosotros reconocemos y conocemos entre nosotros a pastores que son gran bendición a nuestras vidas y sus hijos no conocen a Dios. Pero dentro de esa dicotomía de que un pastor, su hijo no es creyente, esa dificultad, los hijos de esas personas están viviendo moralmente vidas organizadas ante la sociedad. Y eso hace que tenga un buen testimonio dentro de esa propia familia. Yo quisiera hacer una observación también muy importante, amada iglesia, sobre esta idea de los hijos de los pastores. Debemos tener una perspectiva correcta sobre los hijos de los pastores. ¿Verdad que sí? Nuestra cultura puede caer en la confusión de tener un estándar mayor a los hijos de los pastores por el simple hecho de que son hijos de pastores. Y tenemos que cuidarnos. Los hijos de los pastores tienen las mismas experiencias que los hijos de los que no son pastores. Esto no quiere decir que le pongamos un estándar menos al de los demás, de ninguna manera, pero sí quiere decir que en principio debemos tratarle al mismo nivel que los demás niños de la iglesia. Y muchas veces, hermanos, los hijos de los pastores muchas veces son marcados por el peso y
y la expectativa que la misma congregación le pone a ellos, cuando en realidad el llamado al pastorado es de sus padres y no de los hijos. Ellos son individuos como cualquiera de los niños de la iglesia. Así que guardémonos de frases como: pórtate bien porque tú eres hijo del pastor, o tú nos haces eso porque tú eres hijo del pastor. Y nuestros hijos comienzan a crecer y salen de la iglesia y van a la universidad y están viviendo su vida continua, y cuando son hijos dentro de la familia pastoral, caminan con un peso innecesario sobre sus hombros que no es llamado para ellos el recibir. Así que ciertamente cuando vean a Josué, a Natán, a Salomé, a Noemí quizás haciendo algo inapropiado, llámenle la atención de la misma manera que usted le llamaría a su hijo, no poniéndole una presión extraordinaria sobre ellos simplemente porque son hijos del pastor Manuel, sino porque ustedes les aman también en el Señor. Amén. Así que guardemos nuestro corazón de poner esta presión innecesaria sobre los hijos de los pastores. Un liderazgo capaz en el hogar demuestra el potencial y un liderazgo espiritual eficaz en la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es, como dice en Timoteo 3, que gobierne bien su casa, irreprensible marido de una sola mujer. El siguiente renglón que Pablo nos da son rasgos de personalidad y carácter. Pablo nos da rasgos de personalidad y carácter sobre las cualificaciones de los pastores. Miren cómo dice: no obstinado, quiere decir no arrogante, no prepotente, minimizando las opiniones e intereses de los demás. Un pastor debe ser, en otras palabras, debe ser humilde, debe ser una persona accesible, debe ser una persona que escucha, que tiene un oído abierto a sus ovejas. Sigue diciendo no iracundo. Este término se refiere específicamente a un enojo a largo plazo, caracterizado por alguien que es generalmente negativo o crítico. Nadie quiere estar bajo el liderazgo de una persona iracunda. Quizás tú conoces a personas iracundas, y lo menos que tú quieres hacer es someterte a cualquier cosa que ellos estén pidiendo, porque ellos mismos están quemando, destruyendo puentes y poniendo barreras innecesarias en las relaciones de las personas. Un pastor no puede ser conocido por un espíritu crítico y negativo, iracundo, no dado a la bebida. El problema no está en tomar, porque Pablo nos dice en el libro de Efesios que nos dice claramente que no nos embriaguemos con vino en el cual no hay disolución. Dice, la idea es que no dependa de ninguna sustancia que pueda controlarlo en ese momento. No pendenciero. Esta palabra aquí fue bien interesante porque la tradujo la Nueva Versión de las Américas, y yo creo que aquí esta no me gusta tanto como la dicen otras versiones. Pero pendenciero, Gabriel dice amén. Uno de los pastores de la ciudad, porque la editó también. Viene de una palabra que quiere decir perseguidor, contencioso. En dominicano, un pendenciero es una persona con una curiosidad no saludable. Es la persona que siempre está como buscando, brechando. Pero ¿saben algo? Eso no es lo que en el original es diferente. La traducción literalmente dice no violento. No violento. Y yo creo que lo que trataron de hacer ellos allí con el texto es que la persona que está continuamente, que es un pendenciero buscando, lo que está es buscando pleito y buscando pelea. Pero aquí la palabra es no violento, no dirigir mediante violencia. Y viene de la palabra pugileo. ¿Qué significa pugileo? De pugil, de pelear. Es una persona que fácilmente, si le caíste mal, te va a dar un trompón. Literalmente. ¿Conocemos a personas así quizás? Que tú tienes que hablar desde lejito porque en cualquier momento va a tirar un swing y tú tienes que estar listo para defenderte. Bueno, un pastor no puede ser violento. No puede ser violento. Y entendemos claramente las implicaciones de la violencia. No amante de ganancias deshonestas. No lidera para obtener ganancias injustas o deshonestas. Oh hermanos, este es uno de los puntos que ha marcado y nos ha dado una mala reputación en el mundo evangélico y en el mundo no creyente.
la mala utilización de recursos o de ganancias deshonestas dentro del ministerio. Y como pastores nosotros tomamos muy serio este punto y queremos afirmarles a ustedes y dejarles saber que nuestro corazón y nuestro deseo es de confiar en la provisión de Dios que habrá de llegar a su tiempo a sus siervos, como el obrero es digno de su salario. Y nunca, 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 por la gracia de Dios, nos lanzaremos a ganancias deshonestas. Tenemos un equipo de finanzas el cual continuamente está velando por los gastos, entradas y salida de la iglesia. Los pastores no manejan recursos directos de la congregación porque queremos guardar nuestros corazones de la tentación de ganancia deshonesta. Un pastor no puede ser amante de ganancias deshonestas. Hospitalario es alguien que ama a los extraños, ve sus necesidades y busca satisfacerlas. Es interesante que en nuestro contexto la hospitalidad quizás no tiene el mismo peso que tenía antes, aunque seguimos siendo hospitalarios. Cuando usted invita a alguien a su casa, usted está invitándole a que disfrute, está abriendo las puertas de su casa, a que reciba la bendición que Dios le ha dado a usted, usted la comparte también con otros. En el contexto del texto de la palabra de Dios, habían personas extranjeras que estaban de paso y de camino y se hacía tarde de noche y literalmente te podían tocar la puerta y decían, ¿me puedo quedar en tu casa? Y el hombre, dice Tito aquí, que es apto para el pastoreo, dice, te puedes quedar en mi casa. Y él abría la puerta de su casa. Sabemos que eso tiene implicaciones diferentes en nuestros tiempos ante la inseguridad o ante las dificultades que encontramos hoy en el mundo en el que vivimos, pero la idea es la siguiente: abre las puertas de su casa continuamente a las demás personas. Un pastor que no es conocido de ser hospitalario, entonces no podrá entonces ministrar al corazón de los hermanos. Miren algo muy interesante: la hospitalidad, mis hermanos, abre puertas al corazón de las personas. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta que quizás cuando tú quieres conectar con alguien, en vez de tú decir, tú pudieras llevarlo a comer a un restaurante y te va bien, ¿verdad? Compartieron, pero hay muchas distracciones. Pero cuando tú quieres realmente conocer a alguien, ¿a dónde tú lo invitas? A tu casa. A tu casa. Se sienta, abre su corazón, tú abres su corazón, le conoces, caminan juntos, crecen juntos. Sigue diciendo, amante de lo bueno. Su amor por Dios le lleva a amar lo bueno. Prudente. Es otra manera de decir disciplinado. La traducción es también disciplinado en otras versiones. Es una persona disciplinada, es una persona que reconoce que él tiene que organizar su vida para poder entonces eficientemente ministrar a la congregación. Es recto, justo, quiere decir comprometido a hacer lo que es correcto, es entendible aquí. Santo, se aparta del mundo y teme a Dios, piensa en los demás, en las demás personas. Es una persona que reconoce que de parte de Dios ahora su nueva identidad y gracia es la de una persona santa y vive de tal manera. Y sigue diciendo dominio propio, autocontrolado, alguien que no se deja llevar por sus pasiones, alguien que no es conocido por impulsivamente responder a las situaciones. El pasaje está diciendo, estas son características, cualificaciones de aquellos que quieran dirigir en la obra de Dios. Y finalmente, en este punto número 1, Pablo nos da la categoría de devoción a la palabra de Dios. Y en esta devoción a la palabra de Dios ya nos dio la familia, nos dio carácter y ahora devoción a la palabra de Dios. Miren cómo dice el versículo número 9 conmigo. Dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Mis hermanos, el llamado al ministerio pastoral requiere una devoción a la palabra de Dios.
Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Hermanos, por nosotros mismos, los pastores, no tienen nada significativo que aportar al corazón y las almas de ustedes, al menos que seamos llenados del conocimiento de Dios, al menos que seamos empapados, al menos que nuestras copas estén llenas de un tiempo con Dios, de una relación con Dios, de una devoción a Dios. Y al rebosar ese tiempo con Dios y esa comunión con Dios, yo puedo, por la gracia de Dios, darte de lo que Dios me ha dado. Una persona que no es devota a la palabra de Dios, que no tiene un compromiso a la palabra de Dios, quizás no es llamado a un ministerio pastoral, quizás no es llamado al ministerio pastoral. Y dice aquí el autor, es capaz de dar instrucciones en la sana doctrina. El pastor da instrucción en la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que estaba sucediendo con Tito aquí es que habían falsos maestros que estaban llegando. Y Pablo le dice a Tito, el que va a ser pastor se va a aferrar a lo que ya se ha enseñado en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que él va a enseñar. Él no le va a añadir ni le va a quitar, sino que fielmente enseña la doctrina de las Escrituras. Y también es capaz de reprender a los que la contradicen. Un pastor, mis hermanos, aunque debe ser amoroso, aunque debe ser dado a la gente, también necesita el carácter y necesita la valentía de confrontar el pecado. Muchas veces, aunque difícil, es necesario. Más adelante, en el versículo 11 de Tito capítulo 1, Pablo comienza, le dice a Tito lo que tiene que hacer con los falsos maestros, literalmente, expúlsalos, sácalos del medio de ti. Ahora bien, estas son las cualificaciones para aquellos llamados al ministerio pastoral. Hermanos, es bueno notar que no existe un pastor que pueda modelar a la perfección estas cualidades. ¿No existe? No. Ya que como pecadores tendemos al pecado y necesitamos volver una y otra vez a Dios en fe y en arrepentimiento. Pero lo que sí debe existir en un pastor es que sea un hombre de Dios que progresivamente vaya creciendo en estas cualidades. ¿Entienden la diferencia? Yo no puedo cubrir al 100% todas las cualificaciones, pero en la vida de los pastores de Ciudad de Gracia, los pastores llamados a elección en un futuro, debe existir progresivamente un crecimiento consistentemente que les acerca más y más a la imagen de Cristo en base a estas cualificaciones. Así que todo pastor debe adherirse a estas cualificaciones si desea permanecer en el ministerio pastoral. Así que en los pocos minutos que me quedan, yo quiero que vayamos al punto número 2, porque Pablo ya nos dijo, todo creyente debe procurar vivir piadosamente, especialmente aquellos llamados al ministerio pastoral. Y ya nos dijo cómo debemos hacerlo, debemos elegir pastores bíblicos, bíblicamente. Y en segundo lugar, mis hermanos, ¿cómo hacemos esto? En segundo lugar, aplicamos las enseñanzas de las Escrituras a nuestras vidas. Y quizás no lo vemos inmediatamente en el texto, pero miren conmigo lo que está diciendo Pablo aquí. Para que sea capaz, hablando del pastor, también de exhortar con sana doctrina. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que la instrucción continua, la exhortación, es para en ocasiones animarnos, para consolarnos, para en ocasiones consolarnos en medio del dolor, para fortalecernos con verdades del poder de Dios, para confrontarnos cuando pecamos y para recordarnos las verdades gloriosas del Evangelio. Pero esto quiere decir entonces que cuando los pastores nos exhortan y nos traen esta palabra de Dios, tú y yo debemos aplicarla a nuestras vidas y de esa manera crecemos en piedad, nos parecemos más a Cristo. Esto es importante, porque las instrucciones que nuestros pastores nos dan son instrucciones y cualificaciones que también deberían ser perseguidas por todos los creyentes, no solamente los pastores. Amén. Tú, mi hermano, en tu casa, tú no debes ser conocido por ser un pleitero todo el tiempo.
¿O por alguien violento? ¿O por alguien que no tiene una buena reputación? Porque si no eres en tu casa, entonces fuera de tu casa, ¿cómo habrás de comunicar la gracia transformadora del Evangelio cuando tu propia vida no lo puede expresar? Así que, mis hermanos, aplicamos las enseñanzas de las Escrituras, así como se la ponemos a los pastores, también nosotros la volvemos hacia nosotros y nos miramos con el mismo espejo de las Escrituras y decimos: aunque yo no soy llamado al pastorado, yo quiero vivir de esta manera porque se asemeja a Cristo. Y es interesante que en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 7, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, refiriéndose a los pastores, y considerando el resultado de su conducta, imiten su ¿qué? Su fe. Pastor, yo quiero que tú tengas los requisitos: no obstinado, no iracundo, no dado la bebida, no pendenciero, no amante de la ganancia deshonesta, hospitalario, amante de lo bueno, prudente, recto, justo, santo, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa. Pastor, yo quiero que tú prestes atención a estas palabras, y en amor yo te digo, amada iglesia, yo quiero que tú también prestes atención a estas palabras y las apliques a tu propio corazón. ¿O qué sería de una iglesia que tiene líderes robustos, fortalecidos por la gracia de Dios, que viven estas cualificaciones de Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9, pero que no se queda allí, sino que se compromete también a vivir de la misma manera para así reflejar la gloria y la gracia de Cristo en un mundo caído? Mis hermanos, esto es un gran reto el que tenemos todos. Y tú dirías: pastor, yo soy ese pleitero. Si usted supiera. O sea, yo tengo un problema, yo soy muy pendenciero. Yo me gusta tener mi nariz en todos los lados, de todo lo que está pasando, está siempre pendiente de todo lo que está pasando. Pastor, yo estoy luchando con el matrimonio. Yo incluso hasta he cuestionado si quiero seguir esto del matrimonio, esto que dice la Biblia, que yo sé que debo quedarme junto, pero estoy siendo tentado en otras áreas y yo no sé si esto de marido de una sola mujer se aplica a mí en estos momentos. Oh, hermano, no te desalientes. Hay esperanza en las gloriosas verdades del Evangelio. Mira cómo dice Tito, en Tito 3, versículo 3. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tito dice: son ustedes. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. ¿Sabes lo que está diciendo Tito? Tito le está hablando a la iglesia como a la de nosotros. Ciertamente tenemos nuestras imperfecciones, ciertamente queremos tirar la toalla en ocasiones, ciertamente yo no modelo estas cualificaciones muchas veces en mi vida de lo que es ser un hombre y una mujer de Dios, pero Dios en su gracia, por medio del poder de su Espíritu, ha derramado sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios, y ese poder ahora me habilita, me da la gracia, me da la autoridad de decir: no, por la gracia y el poder de Dios, yo voy a ser un hombre y una mujer fiel que representa a Cristo. Por la gracia de Dios, yo no voy a ser iracundo, ahora yo voy a ser controlado por el Espíritu de Dios. Por la gracia y el poder de Dios, ahora yo voy a procurar entonces yo no ser un hombre de conflicto, porque yo quiero representar a Cristo. Por la gracia y el poder de Dios, yo quiero ser irreprensible, para que cuando
cuando vean a Manuel Sánchez digan, yo veo a Cristo. Y cuando miren a Ciudad de Gracia digan, Cristo habita en medio de ellos. Y todo eso es posible por medio del poder del Espíritu Santo que mora en ti y en mí. Así que sí es posible vivir de esa manera. Sí es posible. No te vayas desanimado, abraza esta verdad del Evangelio. Si le conoces, corre a Él y abraza la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y si no le conoces, quizás hoy es el día en el cual tú experimentas el lavamiento interno de corazón y ahora Cristo es visto a través de ti. Ven a Él, no tardes más. Padre, gracias por tu palabra. Señor, es por tu pura gracia que algunos somos llamados al pastorado. Tal encomienda, Señor, es imposible hacer si tú no vienes con nosotros. Así que, Padre, desde ya, en el futuro de esta iglesia, nuestro deseo de crecer en nuestro ministerio pastoral, llame a hombres que reflejen a Cristo, que cuiden de la grey, como usted nos ha llamado. Pero también, Señor, llame a su iglesia a que estas cualificaciones también se apliquen a ellos.